Buenos días. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndoles, continúe ayudándoles, continúe guardándonos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de continuar avanzando, creciendo en sus caminos, en su conocimiento. Gloria a Dios, que me dé la oportunidad de hacer lo que a Él le agrada. Gloria a Dios, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, a pesar de, por mi esposa. Por mi familia, por mis padres, por mi madre, adoro a mi madre. Bueno, después de Dios es mi mamá. La palabra lo dice, que el amor que solamente el amor que se compara con el amor de Dios en la tierra es que el amor de madre. Y el amor de Dios es más grande que el amor de una madre. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, honrando a mi pastor, el reverendo José Olivares, el patriarca, honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares, dándole gracias a Dios por la iglesia, por sus integrantes, por su estructura, por lo que son, por lo que transmiten, por ser una institución espiritual en la tierra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión les corresponde el libro de Malaquías. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3 verso 17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta instrucción cristiana. Esto es Malaquías, el libro de Malaquías. Autor. Aunque algunos atribuyen Malaquías a un escritor anónimo, posiblemente Esdras, quien habría utilizado el seudónimo hebreo de Malaquí, mi mensajero, es mejor considerado como la obra del profeta de ese nombre. Gloria a Dios. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona a Malaquías, pero su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá y las ceremonias del templo, las ceremonias espirituales. Parece que fue contemporáneo de Nehemías. Malaquí y Nehemías parece que fueron contemporáneos. Gloria a Dios. Fecha. La falta de mención de algún rey o de incidente histórico identificable hace un poco difícil fechar el libro. El uso de varias palabras persas en el texto y la referencia de reconstrucción del templo, capítulo 1, verso 10, recomiendan una fecha post-exílica, después del exilio, concordante con el momento en que fue escrito Nehemías. Nehemías, alrededor de 450 a.C. Malaquías escribió como el último de los 12 profetas menores, el postrer autor inspirado de la escritura hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Recordemos que después de Malaquías hubo un lapso de silencio hasta que llegó Mateo. Gloria a Dios. Después del lapso de Malaquías, Dios guardó silencio por 800 años.
Creo que es así, sí. Dios guardó silencio por 800 años. Y después se inició el plan de redención. Dios inició su plan de redención a través de Él mismo, a la persona de Jesús. Trasfondo del libro de Malaquías. Como se ha dicho, Malaquías es el último de una larga serie de hombres inspirados por Dios, quienes durante un periodo de 1000 años predijeron la venida del justo. No solo la profetizaron, la venida del Mesías, sino pusieron al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y lo alentaron sobre el merecido juicio divino. Gloria a Dios. O sea, el trabajo de Malaquías, Nehemías, de los profetas post-exílicos, fue profetizar la venida de Jesús y advertirles que iba a haber un juicio divino. Un juicio divino que se cumpliría o se saldaría o se pagaría la deuda a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, identificándonos con ese sacrificio. ¿Cómo nos identificamos con ese sacrificio? Bautizándonos en su nombre. Gloria a Dios. Luego de su retorno del exilio, el pueblo de Israel vivió como una gran comunidad restaurada en tierras de Palestina. Gloria a Dios. En lugar de aprender de las experiencias negativas de su pecado, de su pasado, en vez de aprender de las experiencias negativas de su pasado y retornar al culto y el servicio de su antepasado, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. O sea, cuando retornaron del exilio, en lugar de buscar con más pasión y más dedicación a Dios, se contaminaron porque permitieron que se introdujeran o se involucraran prácticas paganas dentro del culto de Jehová. Gloria a Dios. Un pueblo inmoral e indiferente. Eso contaminó, creó apatía e indiferencia en el pueblo. Las reformas religiosas y políticas iniciadas por líderes como Nehemías y Esdras no previnieron el serio declinar espiritual que se manifestó en el seno de la población israelita. O sea, Nehemías y Esdras, ellos fueron unos reformadores que impulsaron en su tiempo y en su ministerio la vida espiritual del pueblo del pacto, del pueblo de Israel y de Judá. Pero ellos no podían prever ni prevenir la seria declinación espiritual que acontecía y estaba a la puerta del pueblo de Dios, del pueblo espiritual. Gloria a Dios. La reforma religiosa y política iniciada por líderes como Nehemías y Esdras no previnieron el serio declinar espiritual que se manifestó en el seno de la población israelita. O sea, Israel como tal se dejó contaminar y inició un descenso de su elevada posición espiritual. Gloria a Dios. Esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado con los problemas de su pueblo. Con fervor divino, se refirió entonces a la apatía colectiva que prevalecía hacia su amante Dios. O sea, Malaquías, Nehemías
Esdras podían percibir la apatía que había en el pueblo ante las cosas espirituales, hasta ante el culto espiritual a Jehová en ese momento. En esta hora, el nombre, en otro tiempo era Jehová, porque Jehová significa Dios. Por eso cuando decían el nombre de Jehová es Jesús. ¿Entiendes? Esto es por revelación. Gloria a Dios. Contenido del libro de Malaquías. Ya al inicio de su libro, Malaquías menciona el invariable amor de Dios por su pueblo, nacido de su eterna misericordia. Esto sirve de trasfondo a las condenas y exhortaciones que siguen, a las condenas y exhortaciones que siguen por parte de los profetas. Los profetas, tomando en cuenta que ellos exhortaban, condenaban al pueblo y lo exhortaban. O sea, le decían lo que estaban haciendo mal. O sea, lo reprendían por lo que estaban haciendo mal y le indicaban el camino que debían seguir. Primero, el profeta se dirige a los arrogantes, al abierto repudio de los sacerdotes por la ley y su influencia negativa sobre el pueblo. Los señala como responsables de haber hecho a muchos tropezar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los señala como haber hecho a muchos tropezar. O sea, los arrogantes, los altivos, los prepotentes, ese tipo de actitudes crean piedra de tropiezo para otros hermanos. Gloria a Dios. Esas actitudes son contagiosas y son malas como tal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto sirve de trasfondo a las condenas y exhortaciones que le siguen. Primero el profeta se dirige a los arrogantes, al abierto repudio de los sacerdotes por la ley y su influencia negativa sobre el pueblo. Los sacerdotes de la ley como tal estaban influenciando mal al pueblo. Los fariseos están influenciando mal al pueblo. ¿Por qué? Porque el que ministra conforme al espíritu o sea, dice la palabra, que ministre conforme al espíritu que Dios da. Los sacerdotes y los fariseos en ese tiempo eran falsos maestros. Gloria a Dios. De ahí que les advierta que el Señor no va a permanecer como un mero espectador, sino que a menos que se arrepientan, los castigará severamente. En la seguida se refiere en términos enérgicos. En la segunda parte del libro se refiere en términos enérgicos a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian de esposas fieles. Escuchemos con atención. Enseguida se refiere en términos enérgicos a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian de esposas fieles y se casan con mujeres paganas que practican el culto a los ídolos. Esto es seguido por un serio llamado a contener sus pasiones y ser fieles a las esposas que Dios les dio en la juventud. Gloria a Dios. Aquí habla de cuando Dios, o sea, aquí estoy un poco, cuando Dios nos da una esposa en la juventud, es necesario que cuando vayamos a contraer matrimonio, estemos en Dios. Estemos en Dios. ¿Por qué? Porque si no estamos firmes en Dios, Dios no nos puede dirigir. Y entonces, pues, en nuestro libre albedrío,
hacemos malas elecciones. Entonces eso, lejos de acercarnos a nuestro propósito en Dios, lo que permite es que nos unamos con alguien que nos aleje del propósito de Dios. O sea, alguien que no nos ayude, que no es una ayuda idónea. Gloria a Dios, como dice la palabra, la mujer es ayuda idónea de su esposo. Gloria a Dios, pero cuando, y el esposo de la esposa, ¿entiendes? Somos el complemento. Pero cuando no nos unimos y no es Dios quien hace esa unión, nos equivocamos y cometemos, puede decirse que el mayor error de nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Más adelante, el profeta rechaza las prácticas irreligiosas del pueblo. Más adelante, el profeta rechaza las prácticas irreligiosas del pueblo. O sea, las prácticas que no eran de las costumbres de la religión judía. Su negación de la justicia divina y sus fraudes al Señor por la retención de los diezmos y ofrendas que se le deben. Aquí es un punto de vital importancia, es la prosperidad material. Si deseamos prosperidad material, tenemos que hacer un pacto con Dios. Y para hacer un pacto con Dios debemos entregarle la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Gloria a Dios. En una prosa ardiente y llena de fervor, a renglón seguido, Malaquías describe las cualidades del sacerdocio en el pasado, sacerdocio en su inicio. Profetiza sobre el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús, el mensajero del pacto, y el extraordinario y terrible día del juicio divino. Gloria a Dios. Cuando el justo será recompensado y el impío será castigado. Por último, exhorta al pueblo a observar las leyes dadas a Israel por medio de Moisés. Y promete un futuro Mesías y su precursor, Elías, Juan el Bautista. Bueno, Elías en su inicio fue un tipo de Juan el Bautista en el Antiguo Testamento. O sea, el Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es Elías en el Antiguo Testamento. O el Elías del Antiguo Testamento es Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Porque cumplían la misma función. Dios les otorgó la misma carga, la misma misión. Esta profecía cierra el Antiguo Testamento y lo vincula con las buenas nuevas. Vamos a recapitular esto aquí. Por último, exhorta al pueblo a observar las leyes dadas a Israel. Exhorta al pueblo a observar, a estudiar el Antiguo Testamento, las leyes dadas a Israel por medio de Moisés, y promete un futuro Mesías, promete la venida del Señor Jesús, y su precursor Elías, Juan el Bautista. Elías era un tipo de Juan el Bautista. Esta profecía cierra el Antiguo Testamento y lo vincula a las buenas nuevas de la provisión de Dios en el sol de justicia, descrito en el Nuevo Testamento. El sol de justicia es el Señor Jesús. Aplicación personal del libro de Malaquías. La crítica de Malaquías de los abusos e indiferencias religiosas tiene validez en nuestros días. El pueblo de Dios siempre necesita confesar lo insuficiente de su respuesta al amor divino. Dios nos da mucho. Y aún en nuestro afán y en nuestra entrega y en nuestra dedicación a Dios y tratar de agradarle, nunca podemos alcanzar
a pagarle todo lo que Él nos da. O sea, siempre somos insuficientes. La devoción y el entusiasmo inicial por Dios puede disminuir. La adoración genuina frecuentemente se transforma en observación mecánica de prácticas religiosas. O sea, la adoración genuina, muchas veces cuando se hace monótona, se hace mecánica y se convierte en religión. No es relación, sino es religión. Y entonces ahí cuando se inicia el proceso de donde se apaga la lámpara. Defraudar en el diezmo. Escuchemos esto. Defraudar en el diezmo. Divorciarse de esposas fieles. Y uniones entre creyentes e incrédulos. Causan a menudo estragos en la familia. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Defraudar en el diezmo. Divorciarse de esposas fieles y las uniones entre creyentes e incrédulos causan a menudo estragos en la familia. Deseos egoístas, combinados con actitudes orgullosas y arrogantes, conducen a serios problemas de los que se culpa a Dios. En lugar de reconocer nuestra negligencia y cambiar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. O sea, debemos reconocer nuestros errores y empezar a caminar como Dios desea que se camine. ¿Cómo caminamos como Dios desea que se camine? Bautizándonos en el nombre de Jesús para tener un renacimiento, una renovación espiritual. Y estudiar la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios para la tierra. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Eso es, dice el Salmo 119:11. ¿Y cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y su vida por el poder del Espíritu Santo. O sea, Él endereza lo torcido. Preguntamos, ¿dónde está el Dios de justicia? Capítulo 2, verso 17 de Malaquías. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento aún prepara el camino de las reformas necesarias, de los avivamientos inspirados por el Espíritu Santo. En este tiempo, habían reformas necesarias para el avivamiento por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Malaquías. En este último libro del Antiguo Testamento encontramos claros mensajes proféticos sobre la súbita aparición de Cristo. El ángel del nuevo pacto. Capítulo 3, verso 1 de Malaquías. Ese es un día de juicio. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Capítulo 3, verso 2 de Malaquías. Nadie, gracias a su propia fuerza, porque para todos los que temen al Señor, nacerá el sol de justicia. Gloria a Dios. Todos los que temen a Jesús, nacerá el sol de justicia. La justicia está aquí plasmada. Esta es nuestra justicia. El ángel del pacto, Jesús, capítulo 3, verso 1. Y en sus alas traerá salvación. Capítulo 4, verso 2. Gloria a Dios, de Malaquías. Espíritu Santo en acción en el libro de Malaquías. La acción del Espíritu Santo en Malaquías se hace evidente en su propia vida personal y en su ministerio profético. Sus escritos lo muestran como un consagrado profeta, una persona que se mantenía en estrecho contacto con el Espíritu Santo. De esa forma podía ser utilizado para advertir a la gente de su comportamiento pecaminoso y de urgirlas a conformar sus vidas de acuerdo con la ley del Señor, de acuerdo con su voluntad. Urgirlas a conformar sus vidas, no de acuerdo con el enemigo, no de acuerdo con la cabeza caída, sino de acuerdo con la cabeza victoriosa,
la cabeza que superó hasta la muerte. Gloria a Dios. Cristo Jesús. El Espíritu Santo además le concedió el privilegio de cerrar el linaje de los profetas consagrados a Malaquías y fieles que redactaron sus mensajes, permitiéndole proclamar con claridad y fervor su visión de largo alcance sobre la venida de Cristo. Gloria a Dios. Este es el fin del Antiguo Testamento. Ahora vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo. Hasta la próxima entrega.